Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Estamos haciendo un camino hermoso con todos los libros del Antiguo Testamento. Estamos sobre todo entendiendo lo que el Señor en esta historia de salvación nos quiere mostrar. Y al comenzar siempre nos ponemos bajo la fuerza del Espíritu de Dios, el Espíritu Santo que nos ilumina para entender, saber, conocer lo que Dios en esta historia de salvación nos va pidiendo. Lleguemos a la plenitud de la verdad. Les invito a todos a ponernos en esta actitud de oración, pidiendo la fuerza de su Espíritu y a decir sobre todo esa oración que Él mismo nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Y así, queridos amigos, iniciamos en el día de hoy nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Bienvenidos a Ñandeyara Ñe'e, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Qué lindo, como siempre, reflexionando el libro de Samuel, el primer libro de Samuel. El capítulo 17, estamos, la última partecita de esta narración en que David va entrando, se va cerciorando, va conociendo, va aprendiendo, hace todo un camino, un proceso, ¿verdad? Entonces, para asumir un cargo tan importante, esto nos quiere decir, queridos amigos, no podemos caer del cielo. Qué lindo. Hay que estar preparados. Hay que estar preparados. Y es el Señor el que nos prepara, ¿verdad? Es el Señor el que prepara el corazón. Es el Señor el que prepara nuestra vida para que nosotros, ¿verdad?, podamos después llevar una vida, ¿verdad?, auténtica, una vida que responda al proceso de lo que Dios quiere para nosotros. PB Yacero en YouTube, PB Copaiteina, la de curso bíblico de todos los días. Ahora ñandeñas en dúa ya esa papeñan de yara, iñande jamón be uñande, va esa pañan de yagüero guatara coñandere cobeco. Y así encontramos, ¿verdad?, el capítulo 17, este versículo final de esta narración que llega hasta el 37, en el C, sobre todo, pea la yasura ya, ve y que el Señor esté contigo y llueve Saúl, al final, Saúl. O sea, fue difícil, fue largo. Nosotros sabemos que en el versículo 33, cuando se encuentra Saúl de nuevo con David, porque Saúl le hace llamar, porque habiendo gustado Guazú y Saúl peñé por una vejina porque David le estaba cuestionando primero el problema con su hermano mismo, baila de llorar ya puedo vender mi tai, y suri de o te voy a atender la mumbacuera eres ella pare pepe etcétera, ella por la defunción de ella poana. Es una forma, ¿verdad?, como diciéndole, miren qué interesante, ¿verdad? Elías que le estaba echando en cara a David el haber, entre comillas, abandonado el rebaño. Pero ustedes se acuerdan que en los versículos anteriores, cuando su papá, Jesé, en el 17, versículo 17, le va a pedir, Jesé dijo a su hijo David, toma esta bolsa de grano tostado y estos 10 panes y corre a llevárselo a tus hermanos al campamento. Estos 10 quesos se los entregarás al comandante. Fíjate bien cómo están tus hermanos y trae algo de ellos como prenda. Saúl está con ellos y con todos los hombres de Israel en el valle del Terebinto combatiendo contra el filisteo. Bueno, este es el recado. Esto es lo que le va a pedir su papá Jesé a David. David se levantó de madrugada, viendo por aquí. Dejó el rebaño al cuidado de un guardián. Va, ere la homoiponan de ave. ¿Por qué el autor sagrado les parece
que te tiene que contar esto de que David entonces deja el rebaño al cuidado de un guardián. Porque justamente más adelante, cuando Eliab le va a cuestionar, Eliab, su hermano mayor, al oírlo hablar así con esos hombres, se irritó contra él y exclamó: ¿para qué has bajado aquí? Eliab es el hermano mayor de 8, el menor es David. Entonces una diferencia lleva. ¿Con quién, viste? Le cuestiona. ¿Con quién has dejado esas pocas ovejas en el desierto? Queridos amigos, en realidad aquí es interesante, ¿verdad? Porque David no le va a responder así de tanto, porque nosotros pues ya sabemos. David no vuelve a repetir aquí, no le dijo. Nosotros en el 20 ya leímos, David se levantó de madrugada, dejó el rebaño al cuidado de un guardián, ya de Jeguama. Entonces por eso aquí no le responde a su hermano diciendo: ¿con quién ha dejado? Va, él la llevó, ¿verdad? ¿Para qué ha bajado aquí? ¿Y con quién ha dejado esas pocas ovejas en el desierto? Y ande Jeguama que David dejó con un guardián, al cuidado de un guardián. Pero en realidad, la pregunta retórica, ¿verdad? Peña en su huevoña. Te andas a oír David en Guanájina, te pregunta, ver. Sino que esa pregunta es para Eliab. O sea, él mismo se está contradiciendo ya, entre comillas. Porque cuando le dice con quién has dejado, ¿verdad?, esas pocas ovejas en el desierto, le está cuestionando y le está diciendo: ¿cuál es tu función? De manar de gobedí pastor, de goreñara, lande oveja apuitebe, le dice. Haré cumplir de función. Ella puedan aprender, ella puedan como pastor al cuidado de la oveja. Pero esto nos hace entender al revés, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Eliab no ya apoya y lo ya en el ejército. Y él no tendría que haber tenido miedo. No tendría que ser tampoco un corrupto. Él tendría que haber sido el primero en alistarse y decir, porque no tiene miedo con la fuerza de Dios, que puede luchar y va a pelear contra Goliat. ¿Entienden? Pues nosotros muchas veces le tiramos el fardo al otro. Eliab le quiere tirar el fardo a David en lugar de ir a luchar contra Goliat. Volvemos enseguida con más de Yarañé Antiguo Testamento. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yarañé. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yarañé, ay de mí si no evangelizara. Sin antes realizar tu santa voluntad, tu santa voluntad. Aunque mis ojos no puedan captar lo que yo espero, sé que llegará, pues en tu palabra está, que no me abandonarás. Terminarás.
que has comenzado, en mí has comenzado, lo terminarás, porque tú no has cambiado, tu palabra es eterna, viva y eficaz, tus palabras son verdad, tus palabras son verdad. Yo creo en tu palabra, Señor, en tus promesas confiaré, que me levantarás, me renovarás, me resucitarás. Yo creo en tus promesas, Señor, lo que has comenzado, en mí has comenzado, lo terminarás, porque tú no has cambiado, tu palabra es eterna, viva y eficaz. Oh, lo que has comenzado, en mí has comenzado, lo terminarás, porque tú no has cambiado, tu palabra es eterna, viva y eficaz, tus palabras son verdad, no me abandonarás, tu palabra es la verdad, viva y eficaz. Yo creo en tus promesas, Señor. Les invito a formar parte de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. Estamos aquí con el padre Pedro Lubin Ville, quien nos estará comentando acerca del legado que dejó el Monseñor Cuquejo en nuestra iglesia paraguaya. ¿Qué me puedes decir acerca del legado que deja este ya hombre que está en el paraíso? Yo creo que vamos a necesitar más tiempo para ver, para mirar. Hay muchas memorias que ya vienen a la mente, pero para un legado, yo me acuerdo más de él como porque era religioso, soy religioso, pero éramos como en contacto bastante frecuente con él como arzobispo de Asunción, después como compañero, pero ya estuvo cambiando y fue más como el hombre que luchó en los últimos tiempos con la enfermedad, que nunca se entregó, que realmente un luchador y una presencia ahí en la conferencia episcopal como un papá que daba muchos, muy discreto. No, venía no todas las veces a las reuniones y justamente parece como para dejarnos correr a nosotros y eso, encontrarnos de vez en cuando en los eventos más grandes. Me acuerdo durante la visita del Papa. Entonces, y es un santañano, entonces yo como obispo de San Pedro es un deber y un honor de estar aquí y de representar un poco a la diócesis. Espectacular las palabras. Entonces, una vez más, comprobamos que no solo era un excelente líder pastoral, sino también una excelente persona. Muchísimas gracias por tu testimonio y mandamos un saludo a toda la teleaudiencia de Ñandeyara Ñe'e.
la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe. En Antiguo Testamento estamos reflexionando con este hermoso libro de Samuel. Primer libro de Samuel, capítulo 17. Y ahora estamos leyendo los versículos que van del 28 hasta el 54. Pero lo que nosotros le llamamos la preparación inmediata, la encontramos en estos versículos del 38 hasta el 40, 38-40. Tres versículos en que en primer lugar nos dice que es Saúl el que viste a David. ¿Con qué le está vistiendo? Con sus propias armaduras. Quiere decir que Saúl está confiando mucho en la fuerza humana, en la fuerza externa. Al mismo tiempo sabemos, ¿verdad?, que si David tiene que salir a luchar contra un guerrero, contra un filisteo, también David tenía que ir bien pertrechado, bien armado. Entonces esto se comienza aquí a comparar. Le puso en la cabeza un casco de bronce y lo cubrió con una coraza. De nuevo repetimos esto, pero este es poner, dice David. Ahora entonces va a recibir de parte de Saúl, porque Saúl le pone toda una coraza, le cubrió con una coraza. Y entonces de David la pieza entera, porque orero y cuá ponando de acá moija, ¿verdad? O sea, eso es lo que le está diciendo y eso es lo que le está queriendo transmitir. Después David se ciñó la espada de Saúl por encima de su indumentaria e hizo un esfuerzo para poder caminar. De cierta manera, también aveñan de Yahweh Cojina lleva a David, Ohendú, Ojesha, etc. No pena Guasuy, Ezecuera, o pena por su propio rey. Este también es otro detalle importante. Porque David ahí en ese mismo momento podría haber dicho, no, ani ni petantea porque se anda y brumo, ani ni petantea porque se hay cuabona, pea, dos servimos a ¿verdad? Entonces, todos estos detalles ya se pudo haber ahorrado. Sin embargo, David absolutamente aquí no pronuncia nada. Hizo un testamento para poder caminar, porque no estaba entrenado. Hizo un esfuerzo tremendo entonces David una vez que Saúl le pone sus vestiduras, se ciñe con la espada del rey, ¿verdad? O sea, aquí tenemos el mando máximo, aquí tenemos la fuerza máxima de Israel. Eso que le pertenece a Saúl, entonces ahora se le está concediendo y se le está dejando en manos de David. Viste que hay toda una teología detrás de esto, ¿verdad? Entonces, ¿quién es el que tiene verdaderamente esa fuerza? No es simplemente la fuerza bélica, la fuerza muy humana, sino que ahora estamos mirando a algo más, a esa fuerza espiritual, a esa fuerza que puede verdaderamente convertir al hombre. Iba entrando. Entonces David dijo estas cosas porque no estoy entrenado. Entonces, y su Dios se le presenta, ¿verdad? Aquí, el Dios que le va a acompañar, el Dios de las huestes de Israel. Pero David también es sincero, ¿verdad? David también va a decir aquí y se presenta, yo no estoy entrenado. Queridos amigos, esto es esencial, esto es fundamental, porque aquí también David reconoce y dice, todas estas cualidades de riqueza. Primero, luego la valentía. Porque esta mañana ya se sabe oñe punu y ella para David, oñe punu o mañana o ella o hendú las y cuay. Incluso nadie quería, ¿verdad?, salir a pelear. Sin embargo, David cuando escucha todo lo que está diciendo el filisteo que sale cada momento,
Mabiopea, etc. Malaben de Dios, etc. ¿verdad? O sea, todos estos elementos comienzan de nuevo a aflorar. Hapea la David Ojendu, hapea la Omoibayejbe. Upea un boyeguaru, hoy. Y por eso es que después, ¿se acuerdan que comenzaba a preguntar? Le pregunta incluso a su hermano, yo hago movileña, hermano de ahí, marande, yo marande y cuase, ¿verdad? O sea, todos estos deseos, estos detalles. Pero sin embargo, David tiene el deseo de pelear y de luchar a favor de Israel. Volvemos enseguida con más de Yarañé en Antiguo Testamento. Les invito a formar parte de la Fundación Ñande Yarañé. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñande Yarañé. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor. Estamos con el libro de Ruth, capítulo 2, del 1 al 3 y luego del 8 al 11, luego el capítulo 4 del 13 al 17. Noemí tenía por parte de su esposo un pariente muy rico llamado Booz, de la familia de Elimelech. Ruth la moabita dijo una vez a Noemí: déjame ir a recoger espigas al campo, detrás de alguien que me haga ese favor. Pues puedes ir, hija mía, le respondió Noemí. Entonces Ruth se puso a recoger espigas en el campo, detrás de los que cosechaban, y tuvo la suerte de hacerlo en una parcela perteneciente a Booz, de la familia de Elimelech. Entonces Booz dijo a Ruth: óyeme bien, hija mía, no vayas a recoger espigas a otro campo, ni te alejes para nada de aquí. Quédate junto a mis servidores. Y así continúa esta historia. Es una historia maravillosa. Aquí nosotros en esta teología del libro de Ruth principalmente encontramos la mano de Dios, la mano que va dirigiendo la historia del pueblo y la historia de cada uno de nosotros. Estamos en manos de Dios, queridos amigos. Lo lindo o lo malo que nos va sucediendo siempre nos va acompañando para que podamos hacer un camino de salvación. Upeañan de ñanduaná, yepa upeañan de yajesabana, upeañan de yagüero guatábana. Esto es entonces, queridos amigos, queridos hermanos, lo que tenemos que hacer, ¿verdad? Esto es lo que tenemos que encaminar, queridos amigos. Y por eso, aquí Ruth, antes que nada, se pone las pilas y se va, se lanza, porque algo tenemos que hacer para salir de todo lo que es pobreza, para salir de todo aquello que es depresión. Tenemos que esforzarnos, luchar, mirar hacia adelante para poder vencer todos los obstáculos. Y es lo que Ruth logrará. Pidamos también esta gracia especialmente para cada uno de nosotros, tener la fuerza y el espíritu del Señor que nos pueda envalentonar y podamos vencer todos los obstáculos y todos los males. Que la bendición de Dios descienda sobre cada uno de ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Jornada de sanación y liberación. Domingo 3 de septiembre, de 12:30 a 17 horas. Catequesis bíblica, adoración, Santa Misa, bendición de sacramentales, imposición de manos.
en la parroquia San José Obrero, Senador Long y Lillo. Jornada de sanación y liberación con el reverendo padre Luis Cabañas y la hermana Alicia Pérez. Yo lo miro, él me mira. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yarañe. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yarañe, ay de mí si no evangelizara. A tus pies soy feliz, Jesús mi Rey. Vivo por ti. Encontré mi lugar, tu corazón es mi hogar. Bendita la hora en que me acerqué y el momento en que te escuché. Qué hermoso llamado, qué hermosa tu voz, me llama mi amado y yo te digo, Señor, aquí estoy a ofrecerme. Aquí estoy a entregarme. Aquí estoy a servirte. Aquí estoy a adorarte. Aquí está mi tiempo. Aquí está mi historia. Aquí está mi vida. A tu disposición. Aquí está mi tiempo. Aquí está mi historia. Aquí está mi vida. A tu disposición. Mi vida es tuya, Señor.
sillón. Mi vida es tuya, Señor, tuya, Jesús. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañé, Antiguo Testamento. Estamos con este capítulo 17, versículo principalmente el 38. Hoy estamos queriendo ver cuando nos dice Saúl vistió a David con su propia indumentaria. Le puso en la cabeza un casco de bronce y le cubrió con una coraza. David, no hay purutajina porque es Saúl, ¿verdad? Estas son las indumentarias de Saúl. Pero ahora, ¿qué es lo que verdaderamente nosotros queremos entender o el autor sagrado nos está queriendo mostrar aquí a través de este versículo? Nosotros confiamos plenamente en las cosas externas. Ñande ya llegó Erovia y Tereya lleva porque Ñande plata, porque ya llegó el poder, porque ya llegó la forma de hacer tener miedo a las personas, la forma de tomar una hegemonía sobre los demás. Y entonces es aquí donde nosotros tenemos que mirar, queridos amigos, lo esencial y lo fundamental, ¿verdad? Porque si Saúl le viste a David con sus ropas, esto está queriendo decir que el pensamiento de Saúl siendo rey es vencer al filisteo con sus propias capacidades. Nuestra ropa significa cómo nosotros estamos pertrechados, cómo nosotros estamos entonces por dentro entendiendo lo que tenemos y lo que hacemos para confrontarnos con los demás. Y por eso entonces aquí cuando te está diciendo que Saúl vistió a David con sus propias ropas, de cierta manera nos está diciendo que estas son las fuerzas meramente externas, Pellarecó en forma externa. Se le ocurrió que si este niño iba a enfrentar a Goliat, necesitaría la mejor armadura de todo Israel. O sea, Saúl confía, entre comillas, en la mejor armadura de todo Israel. ¿Cuál era la mejor armadura de todo Israel en ese momento? La que tenía el rey. Esta es la mejor armadura, la armadura que posee, ¿verdad?, el mismo rey. Y así sigue, ¿verdad? Y probó a andar, ¿verdad? Porque después va a continuar lo que viene a continuación. Nosotros leímos la vez pasada hasta el versículo 40. Entonces le puso en la cabeza un casco de bronce y lo cubrió con una coraza. ¿Se dan cuenta, queridos amigos? Incluso aquí la coraza, estar cubierto de una coraza, tampoco no nos permite movernos, tampoco no nos permite entonces ser libres, tampoco no nos permite expresarnos. Después David se ciñó la espada de Saúl por encima del mismo David, ¿verdad? David se ciñó la espada de Saúl por encima de su misma indumentaria. Necesito una coraza, necesito algo que me proteja. O sea, ese es el pensamiento de Saúl, ese es el pensamiento del rey. Ñande ñañe defender a nadie, toda costa, de una o de otra manera, ñande ñañora y no hará ya echaba, lleva a ni o uji cuera ñande contra, a lleva a ni o ya apoyan de sarambío, lo que sea, ¿verdad? Entonces estamos pensando desde este punto de vista. Y eso es lo que ahora vamos a procurar mirar más también. Es aquí en este momento que lo cubre con una coraza. David entonces se ciñe la espada de Saúl por encima de su indumentaria e hizo un esfuerzo para poder caminar porque no estaba entrenado.
aquí nos presenta ya las consecuencias, así como nosotros dijimos, que David recibe, este también es otro elemento, David se presenta, David lo que tiene es ese celo por dentro. ¿Quién es ese filisteo incircunciso que ha desafiado contra Peñemoya, verdad? Esto es hermoso también para nosotros, casi como para una aplicación, ¿verdad?, a nuestra propia vida, ¿verdad? Porque entonces te está diciendo que hay un celo, hay un deseo, ¿verdad?, de defender. Ciertamente que a Dios no hace falta defenderlo, ¿verdad? Pero aquí, como se está diciendo, lo que en el fondo David está queriendo decir y mostrarnos y enseñarnos es el defender a Dios significa defender al mismo pueblo, defender a la misma comunidad, defender los mismos valores que hemos recibido de Dios. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Les invito a formar parte de la Fundación Ñande Yarañe. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñande Yarañe. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. Santa Teresa Jornet. Hijas mías, hay que cuidar los cuerpos de los ancianos para salvar sus almas. Hijas mías, recordad que los reyes de nuestra comunidad deben ser siempre los ancianos. Si vosotras tenéis vocación, no es privilegio vuestro, sino de los ancianos. Si no hubiera ancianos, vosotras no estaríais en la casa de Dios ni seríais sus esposas. Luego todos vuestros afectos y desvelos deben estar cifrados en los ancianos, en los ancianitos, a los que debéis amar como si fueran el mismo Jesucristo. Jamás digáis a ningún anciano: si quiere marcharse, la puerta está abierta. El Señor os ha llamado a nuestro instituto para que le sirváis a Él y a su Madre bendita mediante el servicio que prestáis a los ancianos, y cuanto más pobres y necesitados de vuestra ayuda sean, tanto mejor. Una mujer que habla así y que sobre todo vive lo que habla y lo que escribe, es que su misión está clara. Ha venido a ayudar a los que ya nadie les hace caso, porque ya se gastaron, en bien o en mal, de la sociedad. Una persona que vive así, como vivía la protagonista de este día, Santa Teresa Jornet e Ibars, es porque el Señor la ha elegido para llenar en su iglesia una misión muy especial, el cuidado de los ancianos más pobres y más necesitados, es decir, los desamparados. El día 9 del frío mes de enero, en el hermoso pueblecito de Aitona, de la provincia de Lérida, venía al mundo esta niña de padres pobres, pero generosos con los necesitados y muy buenos cristianos. La madre, principal educadora de aquellos hijos que el Señor les concedió, solía decirles: somos pobres, pero nunca despidáis sin dar una limosna a los pobres que llamen a vuestra puerta. Nuestra pequeña Teresa tenía un tío carmelita que estos días va a dar vida a 2 congregaciones religiosas. Es el padre Francisco Paula Iker. Los Paula, viendo que su sobrina Teresa está adornada de cualidades nada comunes de inteligencia y bondad, piden a sus padres que les deje llevársela a Lérida, que allí frecuente buenos colegios y se forme muy bien pensando en el día de mañana. También en Lérida llamó la atención de profesores y compañeras, iba a la cabeza en comportamientos y progresó en las clases. Al volver a Aitona, todas sus compañeras corrían a estar a su lado porque aprendían muchas cosas de Teresa. Sacó el magisterio y fue enviada al pueblecito de Argensola, donde trabajó incansablemente con las niñas. El fruto pronto empezó a conocerse, todas acudían a ella para aconsejarse y formarse. Lo sintieron muchísimo cuando las hubo de abandonar. El maestro iba rondando a Teresa, le hace religiosa Clarisa, pero por enfermedad debe abandonar el convento. Su tío se la quiere llevar para formar parte
de su incipiente congregación. De hecho, allá va, pero no era aquel su camino. Volverá a su pueblo, visitará Huesca y Barbastro y se enterará de que allí alguien está tratando de fundar algo para atender a los pobres ancianos abandonados, y con don Saturnino López Novoa y don Pedro Yazarea da vida a las hermanitas de los ancianos desamparados, que tanto bien está haciendo en todas partes del mundo. La vida de nuestra joven, ya madura Teresa, se multiplicaba. Funda casas y más casas, escribe las constituciones, atiende directamente a los ancianos más pobres, supera las dificultades que no le faltan, pero tanto la Virgen del Pilar en Zaragoza como la de los desamparados en Valencia la dirigen y alientan en su caminar. La madre, como todos la llaman, ya madura a sus 54 años, se había gastado recorriendo como otra andariega todos los caminos de España, fundando casas para sus ancianitos desamparados. Era el 26 de agosto de 1885 cuando volaba al cielo. Otros santos de hoy: Ginés, Anastasio, Irineo, Segundo, Constancio, Alejandro. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, casi Capitán Vado, ciudad de Luque. El arzobispo de Asunción pidió a los presentes rezar por él, anunciando su retiro luego de 50 años de su ordenación, 32 de ellos como obispo. Ruego que se unan a mi acción de gracia personal, porque yo estoy unido a la acción de gracias de Cristo, que nos salva en esta Eucaristía. Tras la celebración, Cuquejo dijo estar satisfecho con su labor durante los últimos 50 años. Relaciones Transparentes va a ser la consecuencia de una vida realmente auténtica, sin mentiras, sin falacias, sin falsedades, sin promesas ilusorias que se sabe muy bien no se pueden cumplir. Ustedes, queridos jóvenes, les agradezco de todo corazón, en nombre de los sacerdotes, diáconos y el pueblo de cada parroquia en este decanato, porque ustedes están llevando adelante una misión realmente extraordinaria. Ser misioneros del Evangelio es la alegría de la fe. Que Dios le bendiga. Contento de poder ya descansar después de un cierto tiempo. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yarañe. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yarañe, ay de mí si no evangelizara. Si esta noche te encontraras con la estrella de paz, dejarías que su luz guíe tu caminar, sin saber a dónde lleva su perfecto resplandor, el camino que regala a Jesús el Salvador. Si supieras que los pasos de este gran peregrinar dan respuesta a lo que buscas y es un niño que adorar, dejarías que se encienda lo más hondo de tu ser, el anhelo fervoroso
gozo de encontrarte con el Rey. Ven y adoremos, Él nos trae la paz. Dios con nosotros para siempre estará. Que resuene en la tierra este canto de amor. Si esta noche preguntaras qué regalo puedes dar, una ofrenda que sea digna de aquel que es la verdad. No hacen falta grandes cosas, solo entrega el corazón. Él prefiere lo pequeño para derramar su amor. Ven y adoremos, Él nos trae la paz. Dios con nosotros para siempre estará. Que resuene en la tierra este canto de amor. Ha nacido el Mesías, la promesa cumplió. Los ángeles cantan y la tierra proclama: ha nacido el Rey. Dios con nosotros, Emmanuel. Los ángeles cantan y la tierra proclama: ha nacido el Rey. Dios con nosotros, Emmanuel. Ven y adoremos, Él nos trae la paz. Dios con nosotros para siempre estará. Que resuene en la tierra este canto de amor. Ha nacido el Mesías, la promesa cumplió. Ven y adoremos, Él nos trae la paz. Dios con nosotros para siempre estará. Que resuene en la tierra este canto de amor. Ha nacido el Mesías, la promesa cumplió. La promesa cumplió. La promesa cumplió. Ha nacido el Salvador. Ha nacido el Mesías. La promesa cumplió. Ñande Yara Ñe presenta Cursos Modulares Bíblicos 2023, de marzo a noviembre, todos los jueves de 20:30 a 21:30 horas. Septiembre, los sacramentos.
Contactos al 0981 50 50 36. Ñande Yarañe, Cursos Modulares Bíblicos 2023, de marzo a noviembre. Jerusalén, donde la historia y la espiritualidad se entrelazan. Bienvenidos a Tierra Santa. Unámonos a las procesiones religiosas que llenan las calles de Jerusalén, celebrando la fe y la devoción en una experiencia inolvidable. Admiremos la belleza del Mar Muerto, flotando en sus aguas saladas y disfrutando de los beneficios de sus minerales únicos. Subiremos al Monte de los Olivos y contemplaremos una vista panorámica de la ciudad sagrada. Y al final del día, mientras el sol se pone sobre los tejados de Jerusalén, nos daremos cuenta de que hemos sido parte de algo más grande que nosotros mismos. Jerusalén, donde la historia cobra vida y la espiritualidad se convierte en una experiencia tangible. Acompaña en este viaje el padre Víctor Luis Cabañas para enriquecer sobre los lugares más importantes de nuestra fe en base a textos bíblicos y hacer de esta experiencia un momento único. Para obtener más información y reservar su viaje a Tierra Santa, llámenos hoy mismo. Descubramos el encanto de este lugar sagrado y dejemos que el viaje a Tierra Santa comience ahora mismo. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe, Antiguo Testamento. Leemos el libro primero de Samuel. Estamos ya en el capítulo 17 y vemos aquí el combate de David con Goliat. Los versículos primeros, es decir, del 38 al 41, son introductorios. Entonces nos cuentan que David está vistiéndose, Saúl, que le está colocando su armadura, pero que ya tienen significados profundos, ¿verdad? Al poner en la cabeza significa que nosotros, ¿verdad?, estamos fortaleciéndonos desde una reflexión profunda hacia Dios. Upe veña de la ñaña enriquecena, aupe yo la ñande ñaña penuta lleva yaguata. ¿Por qué? Y porque es la única manera, como dice Pedro, de dar razón en nuestra propia fe. La peanda ya poino hasita hoy, entonces si yo que guaraña cambia mi alma, hasita hoy. No va a haber, porque no hay materia prima, no hay elemento necesario para que cambiemos y para que seamos diferentes. Entonces aquí el Señor ya dice tomó, dice, en la mano su bastón, eligió en el torrente 5 piedras bien lisas, las puso en su bolsa de pastor en la montaña y con la honda en la mano avanzó hacia el filisteo. Bueno, la lucha, son los momentos preliminares, toda la preparación y sobre todo desde el punto de vista de David, ¿verdad? De Goliat, solamente que está ya preparándose, ya está listo. Entonces David dijo a Saúl: no puedo caminar con todas estas cosas porque no estoy entrenado. Debo a repetir lo mismo entonces, ¿verdad? No puedo caminar. Pero a él lo mismo Oyapota lleva. Él igual se va a esforzar con todo. David se las quitó luego todo, y tomó en la mano su bastón, eligió en el torrente 5 piedras bien lisas,
y las puso en la base. En la bolsa de pastor va a llevar entonces todas estas piedras. En la mochila y con la honda en la mano avanzó hacia el filisteo. El filisteo se fue acercando poco a poco a David, procediendo de su escudero, precedido del escudero, el escudero que va adelante allí va precedido de su escudero. Al final David, precedido por su escudero, al fijar sus ojos en David, entonces nosotros podemos entender que ese filisteo es quien lo despierta, porque vio que era apenas un muchacho de tez clara y de buena apariencia. Entonces fijó David y dijo: ¿soy yo un perro para que vengas a mí armado de palos? Entonces dijo a Goliat, ¿verdad? Goliat, imagina, ¿por qué? Porque David está yendo como para pelear, está yendo, ¿verdad? Entonces es como que se queda en ese momento bien paralizada toda la cuestión de lo que significa el movimiento también, de la gran comunidad que somos todos, ¿verdad? Y eso es lo que ahora entonces está diciendo, tenemos que volver a retomar todo. Vengan aquí y les daré carne a los pájaros del cielo, a los animales del campo. David replicó al filisteo: tú avanzas contra mí armado de lanza, espada y jabalina, pero yo voy a ti en nombre del Señor de los ejércitos, el Dios de las huestes de Israel, a quien tú has desafiado. Entonces, esta es la respuesta, ¿verdad?, de David. Un muchacho con mucho entusiasmo, imitado amigo allá. Entonces, ya el istama que tú sheahata hacia yapota. A operar entonces, peñangaresco que se deje más o menos. Eso es lo que le está diciendo, ¿verdad? Porque sea yapota hacia yapopona seina, cuando el filisteo se puso en movimiento, se le acercó cada vez más a David. Este ensilló velozmente en dirección hacia el filisteo. Enseguida metió la mano, metió la mano junto al bolso, le agarró la espada, se la sacó de la vaina y lo mató, cortándole la cabeza. Que esa misma aquí ya estamos entonces en el momento crucial, ¿verdad?, de la batalla entre Israel y los filisteos. Entonces, del versículo 48, ¿verdad?, cuando el filisteo se puso en movimiento y se acercó cada vez más para enfrentar a David, David enfiló velozmente en dirección al filisteo. Luego enseguida ya comenzó. La mano de su bolsa sacó de ella muy pronto y la lepra desapareció de esa persona. Bueno, eso es lo que nos está queriendo decir aquí, ¿verdad? Todo lo que significa el combate de Goliat y de David. Alguien que es pequeñito, sin embargo, puede vencer a un gigante. Eso significa para nuestra propia vida también. El que es humilde, el que reconoce verdaderamente ante el Señor, después puede hacer grandes obras a través nuestro del Señor. Y que la bendición de Dios descienda sobre todos ustedes, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más Ñande Yarañe, Antiguo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.